Hola, hola, ¿se me escuchan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gaby. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, chicos. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a dar continuidad a nuestra materia. Espero que hayan tenido un excelente día, una excelente mañanita. Vamos a continuar. El tema de hoy ya nos vamos a meter a un tema, pues, un poco más complejo, que vamos a estar desarrollando durante varias clases, que es vinculado justamente a la identificación y manejo de factores de riesgo. ¿Por qué es tan importante esta temática? Bueno, porque a base de la identificación y la forma en la cual nosotros trabajemos los factores de riesgo, va a ser meramente el sentido de las intervenciones que empecemos a desarrollar. Por eso es tan importante este tema, la identificación y de los factores de riesgo y el manejo de estos mismos. Entonces, bien, chicos, antes de iniciar, digo la pregunta obligada, hoy nada más tenemos a 6 personas: Elizabeth, Eunice, Gabriela, Juanita, Michelle y Yesenia. Bienvenidas a todas, chicas. Ahora creo que son puras chicas. Bienvenidas todas. Vamos a empezar y bueno, la pregunta obligada, la pregunta de cada clase. ¿Alguien tiene alguna duda referente a la última clase que tuvimos? ¿Algo que quizá no haya quedado del todo claro? ¿Algo que quisieran preguntar? ¿Todo bien, chicos? ¿No hay dudas de la última clase? ¿Todo bien? Ok, excelente. Ok, bien. Si no hay dudas, pues entonces vamos a empezar el día de hoy. Y les decía, yo les platicaba que íbamos a empezar a hablar de los factores de riesgo y vamos a identificar. Primer punto clave, definición de factor de riesgo. Les recomiendo que la apunten si tienen ahí alguna libretita, su cuaderno a la mano, o no sé, donde puedan apuntarlo, porque esta es una definición que después va a volver a presentarse en su examen, ¿ok? Y se dice que un factor de riesgo es toda aquella condición que pueda predisponer a una comunidad a sufrir algún daño contra su salud. Espero lo hayan anotado, por ahí hayan tomado nota. Esa es la definición en general. Ok, un factor de riesgo, toda aquella condición que puede predisponer a una comunidad a tener un daño contra su salud. El daño podría ser, no sé, algún evento traumático, podría ser un evento patológico, alguna cuestión infecciosa, todo aquello que pudiese atentar contra la salud. Y bueno, factores de riesgo vamos a tener de diferentes tipos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar conceptos generales. Dice, detección de factores de riesgo comunitarios. Y nos dice la bibliografía, llevar una vida saludable no siempre es fácil, incluso cuando hacemos todo lo posible por mantener una buena salud. Vamos a tener factores que están fuera de nuestro control y que pueden poner en riesgo nuestra vida, nuestra salud individual y también la de nuestra comunidad. Los problemas de salud suelen ser y pueden ser impredecibles e incontrolables, pero es importante ser consciente de las señales de alerta para que podamos tomar medidas preventivas. ¿Y a qué se refiere este primer punto de los factores de riesgo? Que aunque vamos a llamarla así, los factores de riesgo más generales o los que tienen mucho mayor peso y presencia suelen tener alguna relación con los hábitos o con el comportamiento de la comunidad, también va a haber aquellos que incluso no dependan de nosotros mismos. Le voy a adelantar algo que vamos a ver más adelante, sin embargo, es un punto fundamental. Dentro de los factores de riesgo, dentro de las condiciones que pueden predisponer a una comunidad a tener una afección contra su salud, vamos a tener diferentes tipos de factores de riesgo, ¿ok? Entre los que vamos a tener tres que son los más importantes o los que tienen mayor relevancia. Factores de riesgo clínicos, primer lugar. Segundo lugar, factores de riesgo sociales. Y número tres, factores de riesgo demográficos o del entorno. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Los factores de riesgo que son clínicos son aquellos que dependen absolutamente no de comportamiento, sino de los hábitos que tenga la persona o la comunidad. Y normalmente hay 5 que figuran y que según la Organización Mundial de la Salud son los factores de riesgo que tienen más impacto o factores de riesgo generales. ¿Cuáles son estos? Número 1, la mala alimentación. Número 2, el sedentarismo. Número 3,
el consumo de tabaco, número 4, el consumo de bebidas alcohólicas y número 5, la contaminación. Estos son factores de riesgo clínicos. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuál es la buena noticia de estos factores de riesgo? Que se pueden modificar. Si se hace trabajo de prevención y promoción, se pueden modificar estas conductas en la comunidad. ¿Para qué? Pues para que la persona combata estos factores de riesgo y tenga una vida más saludable, ¿ok? Ahora, así como podemos tener ese tipo de factores de riesgo que se puede tratar y se pueden hasta cierto punto ser reversible, vamos a tener otros factores de riesgo, por ejemplo, los demográficos, que no se pueden controlar. Por ejemplo, hay comunidades que están muy predispuestas a tener ciertas situaciones o condiciones que afectan la salud de las personas. Vamos a hablar aquí en nuestra comunidad, un ejemplo, ¿no? Los Reyes La Paz, que es donde vive su servidor. Los Reyes La Paz tiene un serio problema de inundaciones cuando hay lluvias fuertes, ¿ok? Esa es una condición que pudiese afectar la salud de las comunidades, ¿ok? De las personas que habitan en esta comunidad, pero desgraciadamente es algo que la comunidad no puede, vamos a decirlo así, no sé, controlar de una forma absoluta, porque no podemos controlar la cantidad de lluvia. A veces, digo, sí se puede intentar mantener a veces las calles limpias, ¿no? Pero por la demografía, por la forma que tiene la comunidad, hablando de su parte demográfica, a veces se predispone a que tengamos acumulaciones de lluvia, las inundaciones. Entonces, esos factores como tal, ya es algo que nosotros no podemos controlar, sin embargo, sigue siendo un factor de riesgo. Entonces, volviendo a mi introducción de mi diapositiva, vamos a tener algunas condiciones que pueden atentar contra nuestra salud, incluso cuando nosotros podemos mantener buenos hábitos para intentar mantenerla, ¿ok? Y toda esta serie de clasificaciones de condiciones que van a atentar en contra de la salud de la comunidad se llaman factores de riesgo. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Ya saben, si no tienen dudas, pues nada más pongan su like y ya, doy por entendido Maestro, que. entonces los demográficos sería, por ejemplo, los cerritos que están construidos en las Ah, alturas, o ándale, lo que hacen sus casas donde se va el agua, ándele. donde no hay un Por sistema ejemplo, fluvial, ¿de dónde es usted, Gaby? de Tabasco. Mire, por ejemplo, ustedes, si mal no recuerdo, hay una comunidad que por la fauna que tienen, por ejemplo, hay lugares que hay con pequeños cuerpos de agua en los que tienen incluso fauna, ¿no? Como cocodrilos o estos animalitos que luego salen y son un factor de riesgo para las comunidades. Bueno, es algo que no pueden controlar porque ya está dentro de la misma demografía, de las características del lugar. Sí se pueden tomar a la mejor medida, cercas, poner protecciones. Sin embargo, esa presencia de esos animalitos, pues no es algo que puedan ustedes tampoco controlar de una forma inmediata como comunidad. Entonces, eso se volvería un factor de riesgo también directo hacia ustedes. Pues como usted lo decía, las personas que viven en un cerrito, pues también es un factor de riesgo porque en cualquier momento se puede desgajar, que ya pasó aquí en Ciudad de México con el Chiquihuite. Entonces, todas esas condiciones que son del lugar que nosotros de forma individual no podemos controlar como comunidad, se convierten en factores de riesgo demográficos. Gracias. ¿Se lo expliqué? Sí, maestro. Por ejemplo, las personas que son de Veracruz, ¿alguien de aquí es de Veracruz? ¿De la costa de Veracruz, del puerto? Pero las personas que son de Veracruz, pues que por las condiciones en las que están, y no me refiero a condiciones como algo malo, sino por las características que tiene su lugar, pues hay acumulación de luego de cuerpo de agua en las calles, ¿no? O es un ambiente muy húmedo. Muchas veces se predispone a que tengan esta fauna de los mosquitos, y estas pues pueden predisponer a problemas como el Zika, chikungunya, todos estos. Entonces también eso es un factor de riesgo demográfico que depende completamente de las características del lugar donde está la comunidad. A eso se refiere este concepto, ¿ok? Entonces, vuelvo a lo mismo, va a haber factores de riesgo que sean de control absoluto en la comunidad, como por ejemplo la alimentación, el sedentarismo, el consumo de tabaco y eso que una persona sí puede controlar de forma autónoma, y va a haber otros que incluso, aunque lleven las mejores condiciones, pues no se van a poder controlar, ¿verdad? Dice, cuando se trata de la salud comunitaria, hay una serie de factores que pueden poner a la población en riesgo de desarrollar enfermedades. ¿Cuáles son algunos de los factores más comunes que llegan a atentar de una forma más generalizada y de una forma más masiva a la comunidad?
Número uno, la contaminación ambiental, que es uno de los factores de riesgo esenciales publicados por la OMS. Dice que la contaminación de aire, agua y suelo pueden afectar la salud de manera significativa, también la falta de saneamiento. Los contaminantes pueden causar problemas respiratorios, enfermedades pulmonares e incluso también el cáncer. Y por ejemplo, hace un año más o menos, tuve una alumna que era de Tlaxcala, no recuerdo bien qué área de Tlaxcala, y ella me comentaba que donde estaban ellos tenían muchas plantas industriales, era una zona industrial, entonces que esto generaba que a muchas de las fábricas, pues generaba muchas cantidades de humo, ¿no? Y que contaminaban el aire, y que de hecho había altos índices epidemiológicos de IRAS, de enfermedades respiratorias, justamente por esta contaminación que se tenía en el aire. Les comparto otro ejemplo. ¿Quién es de Ciudad de México? ¿Alguien que sea de Ciudad de México? Elizabeth, pues les comparto un dato curioso. Ir a la Ciudad de México en un día donde hay contingencia es casi lo equivalente a fumar una cajetilla de cigarros, estar un día en la Ciudad de México respirando el aire de la Ciudad de México, ¿ok? Entonces, estos factores como la contaminación, pues claro que van a predisponer a afecciones contra la salud, principalmente el tema respiratorio, ¿verdad? Entonces, la contaminación también, de hecho, se refiere como uno de los factores de riesgo clínicos que tienen mucho mayor impacto según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué otro? La desnutrición y la malnutrición que vienen ligadas. Dice que la falta de dietas saludables y equilibradas pueden llevar a desnutriciones, lo que puede tener un impacto negativo en la salud de la comunidad. Así como también hay que mencionar que la malnutrición, o sea, aquella alimentación que está mal proporcionada, también puede desarrollar problemas para la salud de las comunidades. Y no por nada, hace unos años éramos el país con el primer lugar en obesidad infantil, que no sé si se acuerdan, ¿no? Que en su momento se intentaron hacer medidas, se subió el precio para las papitas, para las frituras, que digo, no está en el tema, pero qué caras están ya las papitas, ¿verdad? Pero bueno, subieron los costos de refresco, de comida chatarras, se implementaron los sellos, ahorita en la actualidad las escuelas de gobierno pues ya no se puede vender comida chatarra, ya todo es natural, etcétera, etcétera. Pero ¿qué creen? Aunque en su momento criticamos mucho este tema, y me incluyo porque yo también llegué como que a decir, ¿y funcionará? ¿No funcionará? Pues resulta que sí, que México ya bajó, ya estamos en el cuarto lugar de obesidad infantil, o sea que, pues a lo mejor todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero sí, sí, tuvo un impacto y sí, sí tuvo un resultado. Entonces, la parte de la malnutrición y la desnutrición, la falta de comida saludable y la mal proporción de los alimentos, pues también es otro factor de riesgo que afecta. Y digo, no por nada, somos uno de los países con mayor presencia de problemas metabólicos, ¿no? Cardiometabólicos, ¿ok? ¿Qué otro aspecto también es un factor de riesgo? La falta de acceso a atención médica. Dice que la ausencia de cobertura médica o la falta de acceso a atención de calidad puede hacer que los ciudadanos no reciban atención necesaria para detectar y tratar enfermedades. Y es algo que mencionábamos de forma complementaria en otro tema, que a veces estos lugares, estas comunidades que tienen una falta de acceso a servicios de salud, pues son las que están en mayor predisposición a tener afecciones para esta misma. ¿Por qué? Porque pues no tienen un lugar donde tratar, donde llevar el control de sus patologías, de sus afecciones médicas. Y también es un factor de riesgo que afecta directamente y que quizá una comunidad pues no puede resolver, ya es un tema de que es una responsabilidad más arriba, ¿no? Sin embargo, entre más alejada esté la comunidad, pues también más entorpece que se tenga un acceso completo a atención completa. Entonces también suele ser un factor de riesgo. Ustedes, de pura casualidad, alguien de aquí, digo porque pues, son enfermeros, pues, de todo, de todas las áreas, ¿alguien de aquí conoce el programa PHTLS? ¿Nadie? Hay un programa que se llama Pre-Hospital Trauma Life Support, que es una especialidad en emergencias médicas de trauma. Es un programa, ¿no? Un curso que tomas, te certificas y te vuelves un máster en el área de trauma, ¿no? En urgencias médicas. Pero les platico por qué surgió este tema. Había un doctor que en algún momento tuvo un viaje aéreo con su familia y ocurrió un incidente, ¿no? En el viaje aéreo y tuvo que aterrizar de emergencia en una población pues, poco desarrollada. En este aterrizaje, su familia tiene ahí unas heridas, tiene ahí unas complicaciones, se ve lesionada.
y resulta que en el lugar donde llegan solamente había una unidad de primer nivel en la cual pues no estaban preparados para tener la emergencia a la que se estaban enfrentando con sus familiares, ¿no? Que necesitaban una atención de trauma pues más integral. Y este señor, tanto fue el impacto que causó esta situación, que desarrolló bueno, en su momento desarrolló un programa que era soporte avanzado en trauma, y después ese fue evolucionando hasta que se convirtió en los programas que conocemos como PHTLS o ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support. Y justamente a lo que voy con todo esto, este programa surgió de este factor de riesgo en el cual en las comunidades poco desarrolladas no se tenía la preparación, además de que no se tenían los recursos, no se tenía la preparación para poder atender este tipo de situaciones, algo que es básico, ¿no? Que debería ser necesario que todos supieran los profesionales de la salud. Entonces, bueno, de ahí surgieron estos programas. Es un ejemplo, nada más un ejemplo de cómo entonces esta falta de acceso y esta falta de recursos y esta falta de desarrollo, pues también puede jugar y volverse un factor de riesgo en contra de las comunidades. Dice que otro punto clave, y ahí entra una clasificación general de factores de riesgo, son las condiciones sociales. Por ejemplo, temas de pobreza, que son, vamos a llamarle limitaciones económicas, temas de falta de educación, exclusión social, pues todo esto también llega a tener un impacto como tal dentro de las comunidades que puede volverse un factor de riesgo. La falta de recursos, pues se vuelve directamente en una posible escasez de atención médica. La falta como tal de educación, pues también se vuelve un obstáculo para que las personas conozcan de su salud y puedan tratar sus condiciones. Entonces, los temas sociales también se vuelven un foco rojo para la salud. Y no vamos tan lejos, al menos en mi caso, aquí que estamos rodeados de puntos rojos, está Chimalhuacán, está San Vicente Chicolhuapan, está Chalco, está Nezahualcóyotl, aquí rodeando toda la parte de donde vive su servidor. Se denominan puntos rojos porque se dice que son lugares que tienen altos niveles de violencia, ¿no? Bueno, pues hasta la violencia, que es un factor social, suele ser un factor de riesgo para las comunidades. En algún momento a su servidor le tocó trabajar en el 90 camas, en un hospital general, se llama 90 camas, acá en Chimalhuacán, y les juro que todos los casos que llegaban en la noche, porque yo estaba en las guardias nocturnas, era justamente de urgencia de trauma, que ya a tal persona la hirieron, o tal persona llega con herida de PAF. Los que no sepan qué es PAF es proyectil de arma de fuego. Que una persona ya la acuchillaron o la intentaron asaltar, o que dos personas se accidentaron en un evento automovilístico por exceso de velocidad. Bueno, esta hostilidad de las comunidades también se puede volver un factor de riesgo para estas mismas, ¿ok? Entonces las condiciones sociales también se vuelven un factor de riesgo para las propias comunidades. Y el estilo de vida, que aquí vamos a hablar de una forma generalizada a los factores de riesgo clínicos, por ejemplo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, la falta de sueño, la falta de una conciencia sobre hábitos saludables, pues también puede generar a que la persona desarrolle problemas y enfermedades crónicas, ¿no? Que en su mayoría no van a ser infecciosas, pero van a ser crónicas, cardiometabólicas, y es donde más impacto tienen estas patologías, ¿no? Entonces, estos son los factores de riesgo, aquellas condiciones que, repito, van a predisponer a las comunidades a atentar contra su salud. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Y estos que les acabo de mencionar son algunos de los más comunes, pero hay muchas clasificaciones, muchas clasificaciones. Este solamente es hablar de la introducción a los factores de riesgo. ¿Ok? Ahora, ¿quién quiere ser tan amable y tan buena persona de ayudarme a leer esta diapositiva si es tan amable? ¿Nadie? ¿Cómo identificar un factor de riesgo? Paso 1. Realizar una evaluación de la salud de la comunidad. Antes de poder identificar los factores de riesgo en una comunidad, es importante tener una idea clara de la salud de la población. Los epidemiólogos pueden llevar a cabo encuestas y cuestionarios para recopilar información sobre la salud de los ciudadanos. También pueden analizar datos de registros médicos y estadísticos, vitales para identificar patrones y tendencias en la salud de la comunidad. Muchas gracias, Gaby. Y les platico, ayer estábamos hablando de eso, ayer estábamos justamente desarrollando que lo primero que se tiene que hacer para empezar una intervención comunitaria es hacer una valoración de la comunidad,
¿ok? ¿Qué es la valoración entonces de la comunidad? Hacer una evaluación, cómo está la comunidad, cuáles son sus índices epidemiológicos, cuál es su estado de salud. De ahí viene a que mencionan a los epidemiólogos que pueden llevar a cabo ciertos cuestionarios, ciertas fuentes de primera mano para indagar sobre el estado de salud actual de las comunidades, pero no es algo que se limite solamente a la epidemiología, es algo que incluso como enfermeras comunitarias también pueden desarrollar. Y fue lo que estuvimos hablando el día de ayer, que se puede sacar información de foros públicos, se puede sacar información de entrevistas, se puede meter a hacer trabajo de campo en la comunidad con encuestas de parabrisas, toda esta información que tú captas. Y si se acuerdan, yo les decía ayer, una vez que tienes toda la información desarrollada y organizada, vas a encontrar entonces patrones, ¿ok? Y estos patrones, se los mencionaba desde ayer, se van a convertir en tus factores de riesgo. Ay, si ya encontré que 10 personas tienen problemas de obesidad y estas 10 personas tienen temas de sedentarismo y tienen temas de malnutrición, entonces mis factores de riesgo para mis comunidades va a ser, número uno, el sedentarismo, que no están haciendo actividad física, y número dos, la malnutrición que están teniendo, ¿ok? Ay, es que fíjate que en el hospital de General de Chimalhuacán se hizo un análisis sobre los problemas patológicos del personal de la salud y se dieron cuenta que 6 de cada 10 enfermeras tienen hipertensión y es por cuestiones de estrés crónico, ¿no? O estrés laboral. Ah, ahí el factor de riesgo es justamente que el estrés al que están sometidas es lo que está detonando entonces que desarrollen hipertensión. ¿Me explico? Estos patrones que se repitan de forma constante tras un índice epidemiológico van a ser entonces los factores de riesgo, ¿ok? Además de que les decía yo, también te puedes ayudar de la información que ya está disponible, que ya está publicada, que alguien quizá ya hizo el trabajo por ti de checarla, validarla y pues verificarla, ¿no? Que normalmente tenemos índices del INEGI, que son nuestro centro de censos a nivel nacional, que muchas veces pueden abordar este tipo de temas y pueden ser una información clave, ¿no? Para lo que queramos desarrollar. Por ejemplo, yo les puedo decir que la Asociación de Cardiología Mexicana publicó que 250,000, casi 250,000 personas mueren al año por paradas cardíacas. Ah, ese es un índice que yo ya tengo epidemiológico. No tuve que irme yo a todos los estados de la República a sacar datos y a investigar uno por uno. Sin embargo, ya es un dato que ya está verificado, que ya está desarrollado, con el cual yo me puedo basar justamente para hacer mi trabajo de identificación del factor de riesgo. ¿Sí me explico? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí me voy explicando? Sí, ok, gracias Gaby, gracias Jesse, gracias Eunice. Bien, ok, gracias Héctor, vecina Pérez, Michelle, ok, gracias, gracias. Ok, ahora, una vez que empezamos a identificar estos patrones, estos factores de riesgo, podemos tener dos tipos de factores de riesgo. Los nuevos que van surgiendo bajo la marcha y los que ya conocemos. Dice, existe una gran cantidad de información sobre los factores de riesgo comunes que pueden afectar a la salud de la población. Los epidemiólogos, perdón, pueden realizar, ay, ya se me fue, pueden utilizar, perdón, esta información para identificar los riesgos potenciales en una comunidad. Algunos de los factores de riesgo conocidos pueden incluir problemas ambientales, hábitos alimentarios poco saludables, falta de acceso a la atención médica y estilos de vida poco saludables. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener factores de riesgo que ya son conocidos, que ya están registrados. Por ahí le dijera factores de riesgo potenciales y a partir de un factor de riesgo potencial se puede desarrollar un factor de riesgo secundario que suele tener pues un impacto también significativo, pero puede derivar o ser consecuencia de un factor de riesgo potencial que ya tengamos. ¿Me explicó? No, ¿Sí? maestro, perdón. Ok, lo repito, no pasa nada, no pasa nada. No, como un ejemplo tal vez. Un ejemplo, la Ándale. falta de ¿Cuál sería el educación. ejemplo? Ok, Ok. vamos a explicarlo con un ejemplo. Un ejemplo, la falta de educación ya es un factor de riesgo por sí solo en una Conocido. comunidad, ¿no? Porque es un factor de riesgo social, la falta de educación. Sin embargo, esta falta de educación en general, obviamente también te va a llevar
a que las personas que no tienen una educación en general o educación para la salud, pues no es por hablar de forma señalativa, ¿no? Pero pueden llegar a presentar, por ejemplo, embarazos en adolescentes, pueden empezar a presentar falta de recursos económicos a futuro. Entonces, esa falta de educación a futuro se va a convertir en factores de riesgo que van surgiendo sobre la marcha. Por ejemplo, una mala conciencia sobre planificación familiar, o sea, embarazos de alto riesgo porque están por adolescentes las que están quedando embarazadas y al mismo tiempo, como son personas que no tuvieron acceso a la educación y no tuvieron una preparación profesional, eso limita su economía o puede generar altos índices de limitación económica. Y si hay una limitación económica, se vuelve un factor de riesgo secundario que siga atentando contra la salud. ¿Sí me explicó? Sí, algo que está Deriva mal, pero va a empeorar. algo así. Perdón, Exactamente. Tu factor de riesgo potencial es lo que potencial. está mal. Ajá, lo que ya sabemos que está mal. Okey, Y tu factor de riesgo secundario es cómo va a empeorar y qué va a desencadenar después, okey. como consecuencia de lo que ya estaba mal al principio. Sí, ya, gracias. Ok, excelente. Ok, así se va a desarrollar y es importante identificar los factores de riesgo. Ok, dice algunos factores de riesgo conocidos pueden incluir problemas ambientales, hábitos alimentarios poco saludables, falta de acceso a atención médica y estilo de vida poco saludables. Son algunos de los factores de riesgo que ya conocemos, que son potenciales. Sin embargo, esto puede derivar y puede avanzar a convertirse en o llevarte, perdón, a factores de riesgo secundarios que van a seguir atentando en contra de la salud de la comunidad. ¿Dudas hasta ahí? Ok, excelente. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si ya identificaste tus factores de riesgo, los que son potenciales y los que son secundarios, vamos a hacer un análisis de datos. Dice, una vez que se han identificado los factores de riesgo potenciales, los epidemiólogos, o en este caso incluso los enfermeros comunitarios, pueden analizar los datos y estadísticas para determinar cuál es la gravedad del factor de riesgo y qué frecuencia está presentando. Esto puede ayudar a los expertos a priorizar riesgos y tomar medidas preventivas. También puede ser útil determinar los grupos de población que están en mayor riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con los factores de riesgo específicos. Si yo ya sé que mi comunidad tiene falta de recursos y esta falta de recursos ya es un factor de riesgo, y como tengo falta de recursos, eso me va a llevar a que las personas a lo mejor cocinen con carbono, no sé, con madera, ¿no? Con leña. Ese es un factor de riesgo secundario. Ya sé cuál es el problema, ya sé cuáles son los factores de riesgo. Ahora tengo que verificar en qué medida va a dañar el factor de riesgo, cuál me pone en peligro más a mi población y a qué población me está afectando. De forma inmediata y de forma, vamos a llamarla así, preferencial, hay que atender primero, por ejemplo, el factor de riesgo de la contaminación del aire, ¿no? Porque eso va a afectar de una forma más inmediata, más aguda, y además de que va a afectar de una forma más aguda, las poblaciones que pueden ser más vulnerables, pues pueden ser, por ejemplo, los niños. De ahí viene, entonces, a que ya encontraste tus factores de riesgo, ahora vas a ir entonces categorizándolo, vas a ir dándoles entonces una prioridad de cuáles tenemos que tratar, de cuáles tienen mucho mayor impacto, de cuáles causan más daño y tienen un daño más agudo en tu comunidad. ¿Ok? A eso se refiere la parte de analizar los datos en cuanto a lo que refiere los factores de riesgo. ¿Ok? Repito, en este punto también es importante determinar cuáles son mis personas que pueden estar expuestas, de qué forma los puede dañar y cuáles podrían ser condiciones patológicas secundarias que pudiesen estar vinculadas al daño que se pueda brindar. ¿Ok? Por ejemplo, problemas de malnutrición, problemas de desnutrición, además de que ya son un factor de riesgo general, tú pones a una persona diabética con problemas de nutrición y se vuelve un factor de riesgo secundario, pero que causa un impacto mayor. Ay, perdón, chicos, es que mi gato anda haciendo otra vez. Entonces, como tal, eso sería entonces la categorización y además de que estoy categorizando y priorizando, estoy identificando cuál es mi comunidad o cuál sería mi sector de mi población que está siendo más afectado y de qué forma.
¿ok? A esto se refiere a hacer un análisis de los datos que tengo sobre mis factores de riesgo. Ahora, una vez que ya identifiqué, puedo entonces descubrir yo incluso factores de riesgo nuevos. Dicen los epidemiólogos, también pueden descubrir factores de riesgo nuevos o inesperados durante sus investigaciones. Es importante tener en cuenta que los riesgos pueden evolucionar con el tiempo y que los cambios ambientales o tendencias sociales, esto es importante, pueden crear nuevos peligros para la salud. Es importante que los expertos estén siempre atentos a cualquier nueva información que pueda hacer de considerar su análisis de los factores de riesgo. Por ejemplo, aquí en Estado de México y parte de Ciudad de México, pasó algo muy curioso hace un año más o menos, ya tiene como un año. No sé si se acuerdan de estas comunidades, que lo hago con todo respeto, ¿no? Porque no lo estoy diciendo de una forma señalativa, solamente como un ejemplo. Llegaron a ver estas comunidades de personas que venían de otros países, principalmente los haitianos, que venían de otro país y pues empezaron a tener mucha presencia aquí en el Valle de México, Ciudad de México, Chimalhuacán, San Vicente, Iztapalapa. Bueno, estas comunidades llegaron aquí, ¿no? Y fue una tendencia social que estuvieron aquí presentes durante pues, unos tiempos estimados. Pues, ¿qué creen? Resulta que dentro de su contexto sociocultural que tenían ellos, para ellos las prácticas sexuales no estaban tan marcadas como nosotros los vemos. No lo veían como un tabú como nosotros o como una cuestión un poco más personal. Su forma de ver para ellos el tema de las relaciones sexuales era más abierto, al grado de que para ellos no estaba tan satanizado el hecho de que una persona tuviera relaciones sexuales con una y después tuviera relaciones con otra. Dentro de su contexto sociocultural, pues no había tanto impacto, no había tanto problema. Y ese no es el problema, ¿no? Cada quien tiene su contexto sociocultural que quiera y que tenga. El problema es que esto empezó a generar un nuevo factor de riesgo. ¿Cuál fue el nuevo factor de riesgo que se empezó a desarrollar? Las infecciones de transmisión sexual, ¿ok? Por esta tendencia social que se presentó con estas comunidades. Y pues obviamente esto empezó a detonar que empezamos a tener incremento de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, el VPH se empezó a incrementar y otros problemas más. Entonces, esto fue un factor de riesgo que surgió a base de las tendencias sociales que se empezaron a desarrollar, ¿ok? Que se desarrollaron en ese momento. No era un factor de riesgo que se esperaba, no era un factor de riesgo que se conociera, sino que fue un nuevo factor de riesgo que se reveló en cuanto a a las nuevas, vamos a llamarlas así, tendencias sociales que se empezaron a presentar en la comunidad. Ya me expliqué cómo también pueden surgir nuevos factores de riesgo. Y a eso es a lo que se refiere esta bibliografía, que incluso se pueden revelar nuevos factores de riesgo en las nuevas tendencias que se van teniendo. Y esto puede ser mediante tendencias sociales, puede ser incluso en cambios ambientales, puede ser en diferentes casos. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No, maestro. Ok, gracias, Gaby. Gracias, gracias. Ahora, enfermería. Enfermería se caracteriza por algo. Enfermería va a ser quien va a identificar muchas veces factores de riesgo, va a trabajar con ellos y va a estar desarrollando justamente programas preventivos. Si bien va a haber factores de riesgo que nosotros no podamos controlar del todo, sí podemos empezar a hacer trabajo de promoción y prevención para poder minimizar los riesgos que se puedan presentar. Y te... Ay, perdón. Y tenemos muchos ejemplos del trabajo que se ha desarrollado de forma preventiva, como medidas preventivas justamente para tratar sobre los factores de riesgo. Por ejemplo, hemos tenido políticas públicas. Dice que las políticas públicas se pueden implementar para abordar los problemas de salud que llega a presentar una comunidad, como por ejemplo la eliminación de contaminación ambiental y la promoción de una nutrición saludable que nos ha tocado, ¿no? En algún momento en nuestra vida de enfermeros ha sido un evento canónico que hagamos justamente tema de promoción y prevención para la contaminación, para el plato del buen comer, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras intervenciones va a ser
las políticas públicas. Luego dice campañas de concientización. Los expertos en salud pueden educar a la población sobre factores de riesgo y también cómo prevenirlos. Esto puede ayudar a reducir la incidencia de enfermedades y a mejorar la salud de la población. Y déjenme les platico algo curioso, que aunque pudiera parecer que este es un trabajo directamente que tiene que ver con el trabajo de enfermería o que es algo que tendría que ser completamente dependiente de enfermería, no siempre llega a ser así. A veces se llega a trabajar con algunas otras instancias o otras disciplinas para hacer trabajos de prevención. Por ejemplo, en estos temas de las inundaciones y todo esto por la lluvia, pues obviamente la Secretaría de Salud, el personal de salud, pues sí puede hacer algunas indicaciones, pero no va a trabajar solo. A lo mejor se puede apoyar de otras instituciones como Protección Civil, justamente para estar implementando algunos programas de prevención. Entonces, en las campañas de concientización, si bien el sector salud va a ser una piedra fundamental, se puede apoyar incluso de otras instancias, otras disciplinas, para estar ejecutando el trabajo de prevención y métodos preventivos para los factores de riesgo. Ahora, también vamos a estar en una investigación continua. Dice que la investigación sobre los factores de riesgo, pues obviamente va a ayudar a los expertos a tomar medidas preventivas más efectivas y en este caso a identificar y a controlar los nuevos riesgos que puedan ir surgiendo. Otro punto clave, se tiene que mantener el acceso a la atención médica. Dice que es fundamental garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la atención médica de calidad, ya que puede ayudar a detectar y tratar las enfermedades desde un inicio y dar un tratamiento adecuado, un seguimiento adecuado. Y por último, que es donde enfermería se pinta solo y se especializa, estar promoviendo en todo momento los hábitos de vida saludable. Tenemos que promover hábitos de vida saludable entre la población, como la alimentación, como la activación física, eh, las buenas horas de sueño y evitar a toda costa temas de sedentarismo, ¿no? Entonces, estos van a ser algunos de, vamos a llamarle intervenciones o reacciones principales que tiene que tener nuestro sector con el fin de tratar estos factores de riesgo que se puedan ir presentando y desarrollando. Y nos dice la bibliografía como conclusión primaria, dice que la identificación de factores de riesgo en las comunidades es fundamental para proteger la salud de la población. Los epidemiólogos pueden utilizar diferentes técnicas para identificar, los riesgos potenciales y luego tomar medidas para minimizar el impacto de estos factores. Si ya identifiqué cuáles son los factores, incluso nuevos y los que ya tenemos presentes, mi trabajo de prevención va a buscar reducir el impacto que puedan tener estos factores en mi comunidad, ¿ok? Es importante que los ciudadanos, la comunidad, trabajen en conjunto con los profesionales de la salud para garantizar que se tomen las medidas de forma adecuadas y efectivas para proteger la salud de mi comunidad. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda y o pregunta? ¿No hay dudas en la introducción a la identificación de factores de riesgo? Para pasar a mi siguiente diapositiva. Ok, No, profesor. gracias, Michelle. A ver, les voy a compartir tu diapositiva. Me avisan si la pueden ver, si cambia. Creo que ya cambió, ¿verdad? Sí. Ok. Y continuamos entonces con el tema de la identificación de factores de riesgo. Y volvemos, dice que los factores de riesgo, dice que es una característica, circunstancia detectable de una persona o personas asociadas de tener una probabilidad de estar expuesto a desarrollar un problema o un proceso mórbido, que es básicamente lo que le dicté hace un momento, pero con otras palabras. Toda aquella condición que pueda predisponer a tener alguna afección en la salud de alguna persona o comunidad. ¿Ok? Los factores de riesgo se van a definir entonces de esta forma. Recuerden su definición esencial. ¿Por qué? Porque es una pregunta y un concepto que figura en su examen. ¿Va? Ahora dice, ¿cuáles son los factores de riesgo según la OMS? La Organización Mundial de la Salud va a nombrar algunos factores de riesgo que son los que tienen mayor impacto de forma universal en el área clínica. ¿Y por qué menciono esto? Abordando la salud de las personas desde un contexto biológico, va a haber factores de riesgo que son clínicos. Y repito, pregunta de examen. Los factores de riesgo clínicos son los que están relacionados directamente con los hábitos de salud que tiene la persona. Por ejemplo,
si tiene una buena alimentación, si tiene activación física, si no consume alcohol, si no consume tabaco, si no está en un ambiente que está continuamente contaminando, pues obviamente la persona se va a mantener bien, se va a mantener con una salud óptima. Entonces, los factores de riesgo iniciales clínicos van a ser aquellos que dependen completamente, entonces, de los hábitos que tiene la persona en cuanto a su salud. ¿Ok? Y dice, la OMS dice, habla de 5 factores de riesgo principales para el desarrollo y control de las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo enfermedades cardiometabólicas o incluso problemas de neoplasias. ¿Estos cuáles son? Número 1, tabaquismo. Número 2, consumo nocivo de alcohol, alimentación no saludable, inactividad física y contaminación del medio ambiente, que son los mismos que les acabo de decir. ¿Ok? Poniendo en primer lugar, y digo, no es por señalamiento a las personas que fuman, ¿no? Pero poniendo en primer lugar como factor de riesgo universal al tabaquismo, uno de los factores de riesgo que tiene mucho mayor impacto clínico va a ser el tabaquismo, ya que predispone a un sinfín de enfermedades cardiometabólicas, ¿ok? Incluso neoplasias. La obesidad también predispone a problemas neoplásicos, pero bueno. Entonces, esto recuerde, su característica que tienen son que son factores de riesgo clínicos, no se les vaya a olvidar, por algo se los estoy repite y repite, ¿ok? Y acuérdense cuáles son: tabaquismo, consumo de alcohol, alimentación no saludable, inactividad física y contaminación. ¿Por qué? Porque hay preguntas en el examen en las cuales viene una lista gigante de factores de riesgo y, por ejemplo, te pregunta, elige cuáles de los siguientes son factores de riesgo clínicos. Y esto de una vez les platico y les comento. La pregunta creo que vale 5 puntos, ¿ok? Y si eliges bien 4, pero en el último te equivocas, ya perdiste los 5 puntos. Y es algo que les menciono constantemente porque a veces pasan el examen que me dicen, oiga, profe, es que yo elegí 4 bien, nada más me falló uno y perdí los 5 puntos. Pues sí, para poder tener tus 5 puntos tienes que atinarle a los 5. Por eso les digo, esto tómenlo en cuenta, no lo echen al saquito roto. Si yo fuera ustedes, hasta le tomaría captura. ¿Ok? Pero bueno. Factores de riesgo clínicos. Ahora, los factores de riesgo van a tener diferentes clasificaciones. Sí, Elizabeth, aquí está, mira. Factores de riesgo clínicos según la Organización Mundial de la Salud, que tienen que ver con las conductas de las comunidades, más bien con los buenos hábitos de las comunidades, son número 1, tabaquismo; número 2, saludable, perdón, perdón. Número 3, alimentación no saludable. Número 4, inactividad física y contaminación del medio ambiente. Tómale captura rápido. Maestro, pero eso es lo que usted había dicho al inicio, solo que no dijo inactividad, sino sedentarismo. Ajá, son los que les había comentado, de hecho. Tómale captura rápido, déjame ir corriendo por mi cargador, porque si no se me va a apagar la tablet. No se vayan, ¿eh? Ya volví. Aquí estoy, chicos. Nada más voy a cambiar de cargador, si no, me va a apagar la tableta y luego cómo los veo. Entonces, esto sí, repito, sugiero que sí lo repasen, que lo tengan en cuenta, porque también es algo que me pasa muy comúnmente en el examen de esta materia, de que, profe, es que yo la tenía 4 y nada más me falló uno. Pues sí, tienen que atinarle a todos, si no, pierden todos los 5 puntitos. Y ya si Pero es pierdes los 5, entonces, maestro, como que va a poner la pregunta, vaya, la respuesta, y no todos van a ser, puedes poner 1 o 2, pero no los 5, ¿no? Entonces, ajá, si tú eliges una que no tiene los 5, no es. exacto, por ejemplo, ahí le voy a platicar cómo está esa pregunta, para que se vayan preparando, para que vean que soy bondadoso. Creo que la pregunta tiene 10 factores de riesgo diferentes, ¿ok? Entonces la pregunta dice así, elige cuáles de los siguientes son los factores de riesgo clínicos. Los que les acabo de decir, ahí están en la lista. Ustedes tienen que identificar cuáles son. Pero si de pura casualidad le atinas a 4 y en el último te equivocas y pones, no sé, falta de educación, eso no es un factor de riesgo clínico.
Si pones una y nada más te equivocas en una, ya perdiste los 5 puntos. Es a lo que voy. Entonces, grábense bien cuáles son los factores de riesgo clínicos. ¿Va que va? Sí, gracias. De nada. Ahora sí continúo. Ahora, factores de riesgo vamos a tener diferentes y vamos a tener de muchos tipos, ¿ok? Dice, un factor de riesgo son aquellas características o circunstancias detectables que estén asociadas con la probabilidad de estar expuesto a desarrollar un problema mórbido, lo que les acaba de decir hace un momento. Y puede haber diferentes categorías, puede haber entorno de trabajo, medio ambiente, malos hábitos, contaminantes químicos, biológicos, etcétera, etcétera. Nosotros, en el área de enfermería, en el área de la salud, vamos a dividir los factores de riesgo en 3 categorías esenciales, ¿ok? Estos 3 categorías iniciales. Número 1, los clínicos, que repito, déjenlo algo más grande, son los que les mencioné hace un momento, que están directamente asociados con los malos hábitos, contaminación del entorno, la alimentación, y son clínicos. Y ojo, pregunta también que figura en el examen, son aquellos que se pueden corregir o se pueden revertir en el sentido de que si los cambias, si se cambia por una buena alimentación, si se deja el tabaquismo, si se deja el consumo, pues se puede tener una mejor calidad de vida. Número 2, segunda categoría, los factores de riesgo sociales. Y su nombre lo dice, los sociales tienen que ver con las condiciones sociales y comportamiento en general de la comunidad. Ya no hablo de hábitos, hablo del comportamiento. Por ejemplo, si es una comunidad hostil, pues obviamente es un factor de riesgo. Si hablamos de temas sociales, pues una comunidad que tiene falta de educación, que tiene escasez de recursos. Estos son factores de riesgo sociales y también recuérdenlos que tienen que ver como tal con las condiciones sociales y de comportamiento de la comunidad, porque también hay un pequeño apartado en el examen que les pide identificar cuáles serían los principales, pues por ejemplo, empleos, desempleo, inmigración, migración, violencia, falta de educación, escasez de recursos, todo esto son sociales. Y demográficos. Los demográficos son aquellos que están directamente vinculados con las características del lugar en donde se desarrolla la comunidad. Ahora, ¿los demográficos se pueden prevenir? Pues sí, no se pueden revertir ni contratar, perdón, ni, ay, ¿cómo será la palabra? No se pueden revertir ni tampoco controlar, pero sí se pueden, ay, pues ya, perdón, pero borren eso. No se pueden controlar como tal, pero sí se pueden prevenir. Por ejemplo, si tenemos una inundación en mi comunidad, yo no puedo controlar si se inunda o no, pero sí puedo prevenirme yo para las afecciones o complicaciones que podamos tener. Si llegamos a tener una cuestión de, no sé, de Veracruz, ¿no? Donde se hacen las acumulaciones de charcos, yo no puedo controlar si se acumula o no el charco, pero sí puedo prevenirme. ¿Cómo puedo prevenirme? Pues tomando en consideración las medidas para prevenir que se hagan mosquitos, para que tengamos problemas de dengue, chikungunya, zika, etcétera, etcétera. Entonces, estas condiciones demográficas dentro de su forma de tratarlos o contrarrestarlos, va a figurar el tema de la prevención, porque no los podemos controlar, a diferencia de un factor de riesgo clínico. Sin embargo, sí se pueden prevenir. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Y repito, están directamente vinculados con las características del lugar donde se desarrolla la comunidad. Recuerden, porque hay muchas preguntas del examen que hacen referencia a esto, entonces, para que vayan bien preparados a su examen. A mí no me gusta reprobar gente, de verdad que no. Al contrario, estamos en el mismo equipo, ¿no? Yo estoy de su lado. Lo que yo quiero es que ustedes también se gradúen, que sean excelentes enfermeros. Entonces, yo les doy las herramientas para que se vayan poniendo
al corriente y preparando para su evaluación. Maestro, pero no nos podría pasar Las diapositivas, les decía yo al inicio, chicos, que como tal no les comparto las diapositivas por una simple y sencilla razón, porque todas las clases están disponibles grabadas. Todo está grabado, todas las clases las pueden consultar ustedes grabadas y pues ahí pueden ver las diapositivas. Y ya me pasó una vez que compartí diapositivas y les dieron un mal uso. Y luego mis diapositivas andaban volando en otra institución. Y Ok. pues sí, pero digo, por eso le doy chance de que si le quieren tomar captura, pues tómenle captura, no tengo problema en eso, si le quieren tomar captura, si quieren tomarle foto, eso no hay problema, este, pero ahí está la información. Hoy de igual forma, pues, si quieren consultar las diapositivas, también las pueden consultar en su clase grabada, o sea, eso no hay mayor problema. Un- Una vez me pasó también que hubo un compañerito que nunca se conectó a ninguna clase y solamente pidió las diapositivas y pues ya, ¿no? Con eso realizó el examen. Que digo, tampoco es justo para los compañeros que se conectan a todas sus clases, ¿verdad? Están pendientes, están siempre presentes en cada una de mis sesiones. De hecho, la guía del examen, por eso se la doy. La última clase, les decía yo, si trabajan bien y si terminamos en tiempo y forma, la última clase, antes del examen, le hacemos una clase especial que solamente es de repaso, como si les estuviera yo ayudando con su guía. Y les doy una guía un poquito más estructurada y completa. Si se portan bien y si participan y todo, pero esa se la doy la última clase y lo desarrollamos en forma de clase. O sea, hace que yo les voy diciendo los temas, ustedes lo van complementando, voy resolviendo dudas, pero en forma de clase. Porque igual antes me pasaba que nada más les mandaba la guía en PDF y las personas que nunca se conectaron a las clases, pues nada más veían ahí la guía y ya de ahí se iban al examen. Que digo, tampoco es justo para los que se conectaron a todas sus clases, ¿verdad? Entonces, por eso lo hago de esa forma, chicos. Ujú. Gracias. No, no hay de qué, obtulia. Ok, vámonos entonces a lo siguiente. Factores de riesgo según la OMS, ¿por qué son los que hacemos mayor trabajo vamos a llamarle desarrollo? Porque son los que nosotros vamos a estar más vinculados en el tema de estar previniendo y estarlos haciendo promoción para la prevención. Dice que los factores de riesgo para la salud son aquellos que aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle enfermedades como mala alimentación, grasas elevadas en la sangre, colesterol y triglicéridos, sobrepeso, obesidad, consumo nocivo de alcohol, hábito de fumar y exposición al humo del tabaco, sedentarismo, inactivación física. Estos factores de riesgo predisponen a la aparición de enfermedades no transmisibles, pero les decía yo que la buena noticia de estos factores de riesgo crítico es que pueden modificarse. Y tenemos algunos aquí mencionados que ya habíamos dicho anteriormente. El único que ahí se vuelve a mencionar de forma repetida pues es la parte de que la mala alimentación, pues obviamente te va a llevar a grasas elevadas en la sangre, ¿verdad? Y el sobrepeso y la obesidad, pues es una consecuencia como tal de la mala alimentación y el sedentarismo. Dice que existen ciertos alimentos que cuando se consumen en exceso son perjudiciales para el organismo. Exagerar con el consumo de grasas, de frituras, azúcares, sales, productos envasados, procesados, gaseosas, snacks, papitas fritas, galletas, golosinas, majitas, embutidos, obviamente te puede predisponer a problemas patológicos. Es por eso que se aconseja el consumo moderado o bien reemplazarlo por algunos más saludables. Y por algo tenemos nuestro plato del buen comer, que es una guía para mantener una alimentación sana y balanceada. Y hay tendencias, ¿eh? Por ejemplo, no soy adivino, pero estoy seguro que al menos uno de ustedes consume bebidas energéticas. Estoy seguro que alguno, va a haber uno de ustedes que tenga esa costumbre de tomar bebidas energéticas. ¿Por qué? Porque los índices epidemiológicos enmarcan que el consumo de bebidas energéticas se está haciendo muy común y los profesionales de la salud muchas veces caen en este error de consumirlo justamente porque dicen que te brinda energía y este tema. Lo que no sabemos o lo que no te dicen, o sí sabemos, pero a veces lo dejamos a un lado, es que el consumo excesivo de estas sustancias te puede también predisponer a un sinfín de patologías, ¿eh? Te predispone a temas de hipertensión, te predispone a problemas renales, te predispone a problemas cardiopatológicos o cardiopatías, te puede incluso llevar a desarrollar temas de cardiomegalia,
Y es lo que no te dicen, todas estas sustancias, y es lo que les decía, son nuevas tendencias que van surgiendo y nuevos factores de riesgo. Entonces, aguas con la alimentación. Tenemos que mantener la buena alimentación y fomentar la buena alimentación. Y si lo digo por experiencia, yo era una persona muy sana, cardíacamente, pero justamente a mí me pasó que por el consumo excesivo de bebidas energéticas, que en su momento lo hacía yo de forma muy continua, desarrollé un bloqueo ventricular, justamente en ventrículo izquierdo. Entonces, lo digo por experiencia, no consuman esas cosas. Justamente porque pues yo me la vivía agitado, ¿no? En servicio de urgencias, de aquí y allá, de guardia en guardia. Entonces, pues sí, como toda persona me dejé llevar por estas bebidas energéticas y terminé con un problema cardíaco. No lo hagan, no lo consuman. Si quieren energía, mejor consuman frutas y verduras. Si comen sus 5 porciones o pues esos 5 porciones de frutas en el día, que una porción es lo equivalente a un puño, sus 5 frutitas al día, eso es lo equivalente también a generar la misma energía mediante carbohidratos, HDL, que son los sanos, los que actúan de forma inmediata. Entonces, ese consejo les doy. Si quieren energía, comen mucha fruta. Eso es bueno también. ¿Ok? Las grasas elevadas, la mala alimentación y el sedentarismo te van a llevar a consecuencias como son la elevación de grasitas en la sangre. Dice, cuando estas se elevan por encima de los valores normales, siendo más específico el colesterol y los triglicéridos, pueden dificultar la circulación de la sangre, provocando en algunos casos problemas isquémicos que te pueden llevar a infartos, infarto agudo del miocardio, eventos vasculares cerebrales o incluso problemas circulatorios en piernas, ¿no? Trombosis venosa profunda. Entonces, aguas también con las grasas, hay que moderarnos, hay que estar pendiente de todos los niveles que se llegan a tener perdón, de líquidos, de lípidos, perdón, de grasas en la sangre, y estar pendiente, ya que esto es uno de los factores que puede predisponer a un sinfín también de problemas metabólicos y cardiometabólicos. No vamos tan lejos, tenemos la arteriosclerosis, el desarrollo de aneurismas, hipertensión, además de que una persona pues que tiene problemas de altos niveles de grasa en la sangre, normalmente son problemas que vienen asociados como con la obesidad, y problemas de obesidad te van a predisponer también a problemas incluso como el cáncer, ¿eh? Y es a lo que voy, sobrepeso y obesidad es la acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo que puede ser perjudicial para la salud. Predispone a desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y el cáncer. La grasa normalmente se va a estar localizando a nivel abdominal y suele ser la más perjudicial y la que más ataca a nuestro organismo. Consumo nocivo de alcohol, y yo sé que más de algunos de ustedes se van a agüitar con esto, pero es considerado el consumo de bebidas alcohólicas también un factor de riesgo que puede actuar de dos formas, de forma aguda y de forma crónica. ¿Y por qué de forma aguda o a qué se refiere el término agudo? De forma inmediata. Dice, el consumo nocivo de alcohol de forma aguda reduce el autocontrol, los reflejos y la capacidad para procesar información, disminuyendo la habilidad para reconocer signos de alerta en una situación de urgencia y al momento de conducir. Esto genera que se vuelva un factor de riesgo agudo que puede predisponer a una persona a tener un accidente automovilístico, a tener alguna caída, algún evento traumático que pudiese comprometer su vida. Dice también, a la larga, de forma crónica, el alcohol puede generar algunos trastornos cardiovasculares, algunos trastornos hepáticos, algunos trastornos renales, que van desde alteraciones del ritmo cardíaco, hipertensión, derrames cerebrales, lo puede llevar hasta la muerte súbita, congestiones alcohólicas, te puede llevar a problemas repito, hepáticos, a daño renal tremendo. Entonces, el alcohol es un factor de riesgo que actúa desde un ámbito agudo, de forma repentina, hasta de una forma crónica, o sea que con el tiempo va empeorando. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Eso que usted dijo ahorita es lo que dice que son los factores clínicos que Sí. nos dijo hace ratito, pero tengo duda porque aquí menciona el sobrepeso y la obesidad y en el que nos dio listado no está. Sí, este es un factor de riesgo que se desarrolla como consecuencia de los principales, lo que les comentaba. Dentro de los principales tenemos sedentarismo y malnutrición, ¿no? O desnutrición. Ándale. La Mala malnutrición nutrición. en conjunto con el sedentarismo te va a llevar a problemas de obesidad, te va a llevar a problemas Ok. de niveles altos de grasas en la sangre. Grasas. Entonces, esto lo menciona incluso de una forma secundaria como las consecuencias más graves que se pueden presentar ante los factores de riesgo clínicos. Ya.
Ujú. Sí, está bien, gracias. Sí, todo va, como dijera Elizabeth, todo va relacionado. Y Sí, ya vi pero ya ves que, que comentaba de los listados. Entonces, dos ah, veces he copiado pues de lo que vos esté leyendo y voy completando como lo que dijo, que solo son palabras diferentes, digamos, pero siempre son los mismos. sí, va vinculado todo. Sí, 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 va vinculado, pero en el examen, por eso les repetí tantas veces el listado anterior, porque en el examen vienen como venía en la diapositiva anterior. Esta de acá, miren, que les dije, son 5. En el examen se mencionan de esta forma, que hasta les dejé la diapositiva un rato más para que le tomaran captura. Ahora, bueno, estos factores de riesgo clínicos, estos son los problemas a los que también te predispone. Elevación de grasa en Ya, la sangre, problemas de obesidad, el alcoholismo de forma inmediata te predispone a como problemas un de factor de sangre. riesgo secundario. Vamos a llamarle así, exactamente. Ok. ¿Va que va? Ok, bien. Siguiente, justamente uno de los factores de riesgo que tiene más impacto en la salud, el hábito de fumar y la exposición al humo del tabaco. Dice que el tabaco es el factor de riesgo que produce más muertes. Aguas, más de la mitad de personas que fuman ocasionan daños de la salud a personas que fuman, como también a las que están alrededor de los fumadores que inhalan el humo del tabaco. ¿Qué quiero decir con esto? Que en gran parte de los casos y en un porcentaje alto, los fumadores pasivos son los que llegan a tener un daño mayor. Vamos a tener dos fumadores, el fumador activo y el fumador pasivo. El fumador activo es aquel que está pues con el cigarro, ¿no? Y la persona que está alrededor inhalando este humo del tabaco se vuelve un fumador pasivo. Y curiosamente el daño se vuelve más agresivo para las personas que son fumadoras pasivas. Entonces, el tabaquismo, aparte de que es una de las condiciones o hábitos que predispone a una gran cantidad de problemas crónicos, a patologías, etcétera, también puede dañar de una forma colateral a las personas que rodean a la persona que está consumiendo el tabaco. Dice, te va a predisponer principalmente a una serie de enfermedades respiratorias crónicas, entre las que puede destacar la bronquitis, el efisema, el asma crónica y alergias respiratorias. Una pregunta que me hace muy común, ¿qué diablos es el efisema? Bueno, el efisema es cuando los alvéolos pierden su resistencia, sus paredes se van dañando, se van volviendo más delgadas, las paredes alveolares, y estas paredes pierden la capacidad justamente de mantener el aire, o sea, de expandirse, pierden parte de su elasticidad. Al perder su propiedad de elasticidad, obviamente ya no captan el oxígeno de la misma forma. Y en algunos casos, cuando el daño ya está muy avanzado, estos alveolitos incluso suelen a reventarse, ¿ok? Lo que a la larga te puede traer complicaciones graves. Por ejemplo, un efisema pulmonar te puede dar como consecuencia un neumotórax a tensión. Entonces, bueno, el efisema es una de las condiciones patológicas que se puede desarrollar justamente con mayor probabilidad cuando una persona tiene el hábito del tabaquismo. ¿Ok? De ahí, pues tenemos unas EPOCs muy conocidas: bronquitis crónica, asma crónica, alergias respiratorias, incluso, ojo, porque hay casos clínicos, esto me impactó, de alergias respiratorias que se han desarrollado como consecuencia del tabaquismo, que han llegado a causar anafilaxias al paciente. Adelante, Héctor, ¿prendió su micrófono? O fibrosis pulmonar, maestro. Fibrosis también se puede desarrollar. La fibrosis vuelve inútil a tu pulmón, ¿verdad? Ya no puedes captar y es lo que te causa también problemas. Recordemos que dentro del ámbito de las prioridades vitales, tenemos dos aspectos que van a ser prioridad en todo momento en el soporte vital de una persona: la función respiratoria y la función circulatoria, por aquello del trabajo de difusión y por aquello del trabajo de perfusión. La difusión es la captación de oxígeno en los alvéolos, que ese oxígeno va al torrente sanguíneo, y la perfusión es el suministro de oxígeno, glucosa y nutrientes a todas las células para mantenerlas vivas a través de la sangre. Por eso la respiración y la circulación son funciones vitales claves. Al atacar una de las funciones vitales, que es la parte de la respiración, el trabajo de la difusión, pues se ve comprometida de una forma muy agresiva la vida de una persona. Se compromete de una forma brutal el funcionamiento adecuado del organismo, lo que te trae complicaciones pues severas o atentar directamente contra la vida del usuario. Por eso es que es tan agresivo el tema de las complicaciones por fumar. ¿Ok? Dice, todos debemos exigir ambientes, lugares de trabajo, escuelas, hospitales, bares y cafeterías, etcétera,
libres del humo de tabaco. Y si mal no recuerdo, digo, no recuerdo con exactitud el año, si fue en 2011, 2012, que justamente se generó esta iniciativa en la cual ya todos los lugares públicos tenían que ser libres de humo de tabaco, ¿no? Porque era algo que antes incluso no estaba estandarizado. Tú entrabas a una preparatoria y veías a los alumnos fumando en el patio. Tú entrabas a un bar, a un, no sé, un restaurante, y bueno, no restaurantes, sino bares o lugares de baile, y encontrabas a personas fumando. Entonces, a partir de este establecido, de esta política que se desarrolló, se prohibió que ya en lugares cerrados se estuviera fumando, o en lugares como escuelas, hospitales, etcétera, se estuviera fumando. Y pues justamente por la libertad de las personas que exigen lugares libres de humo de tabaco, y se hizo esta iniciativa, ¿no? Entonces, ya gracias a eso, pues ya no se puede fumar en hospitales, ya no se puede fumar en escuelas, ya no se puede fumar a ciertos metros fuera de una escuela, y los lugares, por ejemplo, como los centros de actividad nocturna, los bares, antros, etcétera, para que puedan vender cigarrillos, por ejemplo, tienen que tener una zona exclusiva de fumadores, una terraza que sea abierta. Y bueno, se implementaron muchos temas, ¿verdad? A partir de esta iniciativa. Pero bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok. Sedentarismo. La conducta sedentaria o sedentarismo es la falta de movimiento durante varias horas fuera del horario de sueño a lo largo del día. En tanto que la inactividad física es el incumplimiento de las recomendaciones mínimas de actividad física para la salud. Para que una persona adulta pueda tener una activación física continua, dice que debe tener por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana. Esto vendría siendo traducido como 20 minutos al día de activación física, que debería ser lo recomendable. Y cuando no se cumple, pues ya estamos cayendo en problemas de sedentarismo. Dice que presentar una o ambas condiciones, que es la conducta sedentaria y la inactividad física, te puede predisponer a tener problemas diabéticos, a tener problemas cardiovasculares, a llegar a desarrollar neoplasias y también pues la obesidad. Para mantener activos, se recomienda que tengamos al menos 30 minutos de actividad física al día, 5 veces por semana, o en su defecto 20 minutos diarios. Es la recomendación, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Y hasta aquí cerramos la parte de los factores de riesgo clínicos. Aquí vamos a quedarnos con factores de riesgo clínicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, chicos, que tengan, que quieran expresar, que quieran promover, que quieran decir alguna incógnita, alguna interrogante, duda Maestro, ¿me existencial? puede regresar la diapositiva de las factores de riesgo clínico según la OMS? Es que tengo tabaquismo, alcohol, sedentarismo, pero puse inactividad física y ahora acabo de aprender que no es lo mismo. Se la pongo así como vienen estos, es así como vienen. Ándale, voy a copiar, es que no copié. Si en el examen viene sedentarismo o actividad física, ahí no se estresen, ahí sí se refiere a lo mismo. ¿Sí? Perdón, maestro. Sí, no se estresen. Actividad A lo mejor física. no se espanté, ¿verdad? Con mi examen. Sí, claro que sí, No se espanten. porque como que son sinónimos, pero a la vez no es lo mismo, porque No, ahorita por acabo de ejemplo, aprender que no es igual. nada más, miren, nada más creo que aprendan a diferenciar un factor de riesgo clínico de un factor de riesgo social, ya con eso Ah, ya, no, ya, eso sí. ya. Eso es lo importante como tal, que aprendan a diferenciar uno del otro. Ah, ok. Si te pongo, por ejemplo, falta de educación e inactividad física, ¿cuál de Ah, los ok, dos es el ese no factor es. clínico? Ah, pues la inactividad física. ¿Cuál es el social? Ah, pues la falta de educación. Claro. O sea, tampoco es tan cerrado mi examen, no se preocupen. También soy un ser bondadoso y lleno de luz que quiere que pase su materia. Bien, chicos, Gracias, maestro. de nada. Bien, damas y caballeros, ¿alguien tiene alguna duda en cuanto a nuestro tema del día de hoy? Introducción a factores de riesgo. ¿Dónde anda trabajando Elizabeth? Que se ve su hospital. Ay, De oncología. Ah, en el Hospital de Oncología. Ujú. Mucho éxito. Que tengan una buena- Bien, chicos, ¿dudas, preguntas que tengan? tengo una pregunta, maestro. Dígame. Esto que nos está enseñando hoy, precisamente hoy, es como lo que vimos en la clase pasada, evaluación,
Identificar el factor de riesgo, análisis de datos, como lo que nos comentó ayer precisamente que llega uno a un diagnóstico. Sí, ahí les va. De hecho, ayer les decía, y vamos a regresar la diapositiva, miren, para que no se queden con la duda. De hecho, aquí la tengo abierta porque tengo una mala costumbre de que todas mis diapositivas las dejo abiertas en la semana y al final acabo como con 20,000 diapositivas abiertas. Pero bien, vamos a regresarnos a la que vimos el día de ayer y vamos a ver en qué se relaciona justamente con lo que estamos hablando ahorita, porque puede que tengan esa duda, ¿no? Y sí, vamos a darle seguimiento. Ayer vimos esta diapositiva de forma inicial, ¿se acuerdan? Que le decía, primero tenemos que hacer una compilación de datos, después se valida, y aquí es donde entran los factores de riesgo. Cuando se analizan los datos, cuando tú pones en orden tus datos, cuando empiezas a hallar patrones que van vinculados con los índices epidemiológicos, es cuando encontramos los factores de riesgo. Por ejemplo, decía, En el análisis, en el digamos. análisis es donde tú haces los hallazgos de los factores de riesgo. Entonces, si ayer aprendimos justamente cómo recopilar información y cómo validar información, lo que aprendimos el día de hoy o a lo que seguiría el día de hoy es hallar los patrones que estás teniendo, o sea, identificar tus factores de riesgo. ¿Ya me expliqué? Sí, ya, eso es que esa era mi duda, porque se parecen mucho las mismas palabras, pero hoy está Es en que todo va función de los vinculado, factores de riesgos. todo va vinculado. Ya a partir de la clase de ayer en adelante, todo va vinculado. Ah, Adelante, ya. Elizabeth, vi que prendiste tu micro. Elizabeth, ¿no prendió su micrófono? Para ir haciendo el análisis, ¿no? Ajá, sí, sí, justamente cuando tú haces el análisis y encuentras los patrones, es cuando identificas los factores de riesgo. ¿Qué es lo siguiente? Ahorita nos vamos a aventar, digo, unos días con temas de factores de riesgo y posteriormente lo último a lo que vamos a vincular es la parte del desarrollo de la intervención. Ya que encontramos el índice epidemiológico y su relación con el factor de riesgo y llegamos a una conclusión, o sea, llegamos a un diagnóstico, ahora lo siguiente es implementar como tal la intervención, que es como que la última parte justamente del proceso de generación de intervenciones. Y ya lo último que en lo que acaba la materia es el desarrollo de los programas prioritarios, el análisis y conocimiento de los programas prioritarios que figuran a nivel nacional. Y ya, o sea, de hecho, ya estamos, pues sí, estamos a la mitad tal cual. Y ya nos queda la mitad de materias, la mitad de clases aproximadamente, y culminamos. Esta materia, no sé ustedes, a mí se me va como agua, a mí se me va rapidísimo. Digo, ya ahorita ya estamos casi a la mitad del mes. Entonces ya, digo, nos queda esta semana, el día de mañana, sí, el día de mañana. No, el viernes, perdón, el viernes. Ah, de veras, qué bueno que me acuerdo. ¿Tienen problema con que el viernes le deje su clase grabada, chicos? No, maestro, así ya lo hizo el viernes anterior. No, Ok, pues no, está bien, maestro. No hay problema. ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias, chicos. Entonces, digo, vean, ya nada más tenemos la clase del viernes, tenemos la otra semana más, y la última semana, la semana cuarto, la cuarta semana, perdón, la semana 4, se me lengua la traba. Nada más la primera clase terminamos de ver temas teóricos. ¿Por qué? Que es el martes, porque el miércoles le doy la guía del examen y el viernes hacen examen. Entonces ya la última semana, pues ya nada más es para finalizar. Entonces, si lo piensa y si lo analiza, ya estamos a 15 días de terminar, o sea, ya estamos a nada. Entonces, se pasa muy rápido esta materia, o al menos a mí se me pasa muy rápido. ¿Qué materia sigue con ustedes? Creo que sigue enfermería profesional, si no me acuerdo. Estuve checando ahí su grupo de ustedes y creo que sigue enfermería profesional. Es una materia que yo imparto, es de mis materias que más me gusta impartir. Posiblemente me toque con ustedes. Entonces, si no tiene ningún problema, pues a veces pasa que me sigo con los maestros, con los grupos que tengo, perdón. Normalmente cambia el profesor cada mes de materia, pero a veces yo pido que me dejen las primeras materias corridas. ¿Por qué? Porque yo les puedo dar seguimiento. O sea, ya ahorita me brinco enfermería profesional, de enfermería profesional creo que después sigue morfofisiología 2 y después de morfo 2 enfermería clínica, y ya hasta ahí es donde ya lo suelto y me voy con otros grupos y así. Entonces, pues tal vez lo más seguro con ustedes es que me quede al menos la materia que sigue. Si no tienen mayor problema, pues me van a tener dándole lata otro mes, ¿verdad? Y así. Pero bien, chicos, bueno, si no tienen mayor duda por el día de hoy que terminamos entonces con factores de riesgo clínicos,
Vamos a culminar. El día de mañana continuamos con los factores de riesgo sociales y con los factores de riesgo demográficos. Y ya después, pues ya seguiremos con otro tema, ¿verdad? Entonces, el viernes, chicos, no sean malitos. El viernes les agradezco mucho su comprensión. Lo que pasa es que no sé si les comenté, pero estoy en una serie de temas y conferencias que estoy brindando en temas de farmacología. Entonces, los viernes justamente se me cruza mi horario con ustedes, entonces por eso les dejo su clasecita grabada. Pero bueno, les agradezco mucho a todos su comprensión. Ya saben, les grabo su clase desde temprano o incluso ahorita me queda grabarla más tarde y ya para que la tenga lista para que ese día se las comparta y ya la puedan ver sin ningún problema. ¿Va que va? Y entonces nos estamos viendo de forma sincrónica, pues el día martes, ¿verdad? El día martes nos volvemos a ver de forma sincrónica para darle continuidad. Y bueno, chicos, si no tienen mayor duda, si no tienen mayor pregunta por el día de hoy, pues bueno, los dejo que continúen con sus labores, los dejo que vayan a descansar. Elizabeth, que tenga una excelente guardia. Los demás, si están descansando, pues descansen, tengan una linda velada. Y nos vemos el día del martes de forma sincrónica, chicos. Les agradezco mucho, descansen, que tengan una linda velada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Descansen, chicos. Bye. Adiós, compañeros. Bye a todos.